Víctor Álvaro González, Next Step Finance, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ves la fotografía? Porque esto parece que sí, parece que no. Biden ha llegado, tampoco ha arreglado la situación y vamos, dice Financial Times, bueno, Estados Unidos ya está preparada por si la diplomacia, que está fallando, termina por fallar, pues la amenaza de una posible fuerza o la fuerza directamente. Desde el punto de vista inversor es el peor escenario porque en los mercados si trabajas en arquitectura abierta, es decir, puedes acceder a cualquier tipo de, recomendar a tus clientes cualquier tipo de fondo de inversión, de ETF, de lo que sea, puedes ganar perfectamente cuando bajan. Es decir, que nosotros en 2022 ganamos, por ejemplo, o hicimos ganar mucho dinero recomendando ponerse cortos de renta fija, de bonos, aprovechar la caída del precio de los bonos. El problema es que en esta situación no hay una dirección clara. Es más, si me apuras, mira, por ejemplo, precio del petróleo, sí, pero tampoco nada del otro mundo. Vamos, está oro más, incluso, ¿no? El oro también. O sea, tenemos el precio del petróleo más bajo que lo que estaba hace un año, un poco más bajo, y sobre todo mucho más bajo que cuando la guerra de Ucrania. O sea, ahí hubo un evento geopolítico que iba a generar unas sanciones, que iban a reducir la oferta y subió el precio del petróleo. Ahora, tienes por delante, teóricamente, la posibilidad que está por ver de que hubiera algún tipo de problema, disrupción, interrupción en el suministro, sobre todo por la parte de Irán, y no se nota en los precios. Por lo tanto, no hay una dirección en el petróleo, no hay una dirección clara en el oro, es decir, sí ha subido, pero ha subido de una forma muy relativa y viene de estar muy flojo a lo largo de los últimos meses, incluso casi año, ¿no? Bueno, y no te compensa todo lo demás. Claro, porque nosotros podríamos perfectamente decir, nos ponemos cortos. Es decir, vamos a ponernos, no hace falta ya jugar con derivados, tú ya tienes ETFs, por supuesto, y fondos también, curiosamente, que tú puedes estar contrario a lo que hagan los índices bursátiles, o sea, ganar si bajan. Y no será la primera vez que lo hacemos. ¿Pero qué ocurre? Porque, insisto, podemos recomendar cualquier producto del mercado al ser independientes, tenemos esa enorme ventaja. ¿Qué ocurre? Que realmente no hay esa dirección, con lo cual es un escenario, desde el punto de vista inversor, muy malo, porque no hay una dirección clara, aunque fuera a la baja. Y luego también es un escenario complicado, ahora hablabais de esto, de lo de China y los bonos. De hecho, ahora mismo está afectando mucho más al mercado lo que pasa en el mercado de bonos norteamericano, que es un caso curioso. De hecho, me vas a permitir que diga que el próximo jueves, puedo hacer una pequeña cuña, tema muy útil, porque el próximo jueves hacemos una jornada en la cual hablamos de que la próxima crisis, que puede ser dentro de muchos años, pero hay que estar siempre preparado. Pero va a ser de deuda. Va a ser de deuda. Eso lo tengo, salvo que surja otra cosa, que siempre puede pasar en los mercados, va a haber una crisis de deuda, que no digo que sea esto puede ser un primer síntoma, pero va a haber una crisis de deuda, el endeudamiento está absolutamente loco en el mundo, especialmente en Estados Unidos, pero a lo que iba es que ahora mismo el mercado no está mirando tanto Oriente Medio, está en el mercado, las bolsas, por supuesto la renta fija, mirando mucho más al mercado de bonos norteamericano. De hecho, si se pensara... Pero no por la inflación, sino por la deuda. Pues esa es una cuestión muy importante, porque ahí está. La gente dice que es por la inflación, es que la inflación ya está cayendo. Está cayendo. Pero el endeudamiento, es decir, lo que contábamos hace 2 días, Wall Street Journal decía, Biden le va a pedir al Congreso 100.000 millones. Ahora, Es que hay que pensarlo. 100.000 millones. Entonces, ¿de dónde? Es decir, la máquina es infinita. Entonces, el inversor dice, pues entonces esto va a tener que subir. Ya no es inflacionario. Por supuesto. Decía Jamie Dimon, están gastando a los políticos como marineros borrachos. Ahora se empieza a ver de verdad que están gastando como marineros borrachos. Hay cosas de Jamie Dimon en las que no coincido, pero con todos los respetos, pero en esa tiene toda la razón. Pero si es que hemos tocado 33,5, creo que son billones europeos, trillones norteamericanos de deuda, y estamos haciendo, creo que son 800 millones al día. Es una barbaridad. Pero en este entorno, fíjate, 1.400 millones todos los días, todas las horas. Perdón, 1.400 millones todas las horas. Y llega el inversor y dice, 30 años al 5%, 10 años al 4,96 esta mañana, 2 años por encima del 5, 1 año por encima del 5. ¿Yo para qué voy a la renta variable? Bueno, es que ahí está. Esa es la duda del inversor. Esa es la clave para el inversor. El inversor español es conservador, es moderado, no diría conservador, moderado, equilibrado. Por lo tanto, la renta fija tiene una importancia enorme en su visión. Entonces aquí estamos claramente ante una posible oportunidad única
y ante una situación en la que a lo mejor no está en oportunidad porque lo que estamos es que el mercado ya empiece a no querer deuda americana porque, bueno, de eso vamos a hablar precisamente, porque doy una pista. Claro, pero ¿puede el mercado no querer más deuda? ¿Puede llegar un momento en que el mercado ya no quiera más deuda norteamericana? Prefiero no adelantar mucho, pero yo creo que ahora en el corto plazo no estamos ahí. O sea, si Japón ha llegado a tener una relación deuda-PIB del 230%, pues Estados Unidos, que es 120, Estados Unidos, tiene teóricamente cierto margen. Lo que pasa es que sí puede ser que la prima que hay que pagar, o sea, si vas a pedir prestado y tu situación crediticia es cada vez peor, y además te han bajado esa situación crediticia, y además cada día estás gastando más y te metes en más guerras, y bla, que no lo juzgo, digo que eso hay que pagarlo, pues, y emitir deuda para ello, y además quieres ganar las elecciones y hacer puentes y de todo, tal, bueno, pues llega un momento que eso a lo mejor no es que vaya a no valer nada tu deuda, pero a lo mejor tienes que pagar más por pedir prestado. Y es lo que tú decías hasta ahora. ¿Lo que está pasando? Claro, sí, pero hasta ahora se decía, no, es que es la inflación, y nosotros decíamos, no, no es la inflación está bajando. El tema es que a lo mejor realmente lo que está motivando esta situación es eso. Dicho esto, hay una alternativa para aprovechar, porque al final la oportunidad está ahí, un 5,20, un 5,20 y tantos, imagínate que llegamos al 5,5 en un 2 años americano. Es que eso es garantizarte en los próximos 2 años una rentabilidad real brutal, porque la inflación a lo mejor se queda en el 3, aunque no llega al 2, se queda en el 3 y tú estás cobrando un 5,5 en el papel teóricamente más seguro del mundo y de momento sigue siéndolo. Pues claro, por eso digo que una cosa es pensar que puede haber una crisis y tener cuidado con ello, y otra cosa es no aprovecharlo en el corto plazo, porque lo que no va a hacer es quebrar, yo creo, Estados Unidos en los próximos 2 años. En ese entorno, entonces, ¿se amplían duraciones? ¿Nos vamos yendo a 2 años o seguimos muy anclados en 6 meses? Sí, sí. O sea, si estamos hace ya tiempo nosotros dijimos que esto es como las 7:30. Es decir, que hay un momento en que tienes que decir me planto. Entonces, hasta previamente jugábamos más con plazos más cortos, etcétera. Hace ya, no demasiado, pero cierto tiempo, que nosotros hemos dicho, no, ahora ya hay que ir asegurando tipos de interés de cara al futuro. Y cuidado también en Europa, porque en Europa, que de hecho está aguantando mejor, digamos, tenemos una situación también de un exceso de deuda importante, pero no el nivel norteamericano. Estamos hablando de niveles de deuda, digamos, un poco más racionales, aunque no tengamos tampoco el crecimiento norteamericano. Pero quiero decir, y aquí en Europa se va a notar mucho la caída de la inflación según entremos en recesión. Con lo cual, en ambos lados del océano, creo que tenemos que ir plantándonos, y ya lo estamos haciendo, en asegurarnos. Pues claro, dentro de un año dirás, la que me perdí, ¿no? Que podía haber comprado bonos alemanes a través de fondos, me refiero. Igual que ahora dices, no cambia la hipoteca al 1%. Por ejemplo, cuando la gente decía, no, yo es que como me estoy pagando eso el 1, no hago un fijo, y el fijo es bobo. El que hace un fijo es bobo, que está pagando cuando bajó 2 puntos más, y ahora el fijo es el listo. Pues esto es un poco lo mismo. Habrá un momento que el que fue asegurándose un cupón, una rentabilidad, va a ser el listo. Lo que no sé yo, el timing ahí es complicado, pero eso va a ocurrir en los próximos año y pico, probablemente 6 meses, yo creo que lo vamos a empezar a notar. ¿La guerra de Israel es el cisne negro que no veíamos? Para mí es más cisne negro la deuda, aunque no creo que es un cisne negro que todavía está pero ese por sí ahí. Que se le va, no se veía venir por ningún lado, no. Hasta el sábado de hace 2 semanas. No, yo digo siempre que en esto, aunque insisto, en los mercados no ha afectado tanto de momento lo que está ocurriendo, pero siempre digo... ¿Qué? Primero lo del cisne negro. Efectivamente esto es algo que yo siempre digo que si hay algo que no podíamos ver como asesores financieros, es algo que no pueda ver el Mossad. Es decir, si no lo ha visto el Mossad ni la CIA, nosotros no lo vamos a ver. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar cuando ya ha ocurrido. Eso lo reconocemos, nos ha pillado todo así, como es lógico. Dicho esto, tú dices, ¿hacia dónde puede evolucionar? Pues... Porque el mercado, como bien dices, esto no lo ha visto como un cisne negro todavía. No, el mercado está siendo bastante inteligente, ya veremos. De momento lo inteligente ha sido tampoco mover mucha ficha. Porque es que, por ejemplo, si hubieras comprado, bonos son los que dan la seguridad, o sea, cuando se lía parda, hubo ahí el viernes una subida del precio de los bonos americanos considerable, cuando empezó este follón. Y del precio del petróleo. Y del precio del petróleo, algo el oro menos, curiosamente, pero realmente luego cambia. Entonces, si realmente los mercados pensaran que se va a montar un follón muy gordo, habrían subido los bonos, que no ha sido el caso, y habrían caído las bolsas, que ha sido de forma muy relativa. Con lo cual, de momento, el mercado piensa, y hasta ahora ha acertado, que el tema está de momento... Sería un poco largo explicar, pero aquí, por hacer una historia larga corta, hay una lucha básicamente entre Irán y el resto de países del
árabes en general, ¿no? Entonces, unos están estableciendo relaciones diplomáticas con Israel, están buscando una estabilidad en la región. La zona del oeste palestina está haciendo muchos negocios con Israel, o sea, se están haciendo, el comercio ahí está funcionando como no funcionaba antes. O sea, ahí vamos a una especie, por decir así, entiendo, de solución. Y en un momento dado, no sé si Irán o si Hamás ha dicho, no, a mí se están olvidando de nosotros, o yo qué sé, el caso es que hay esa lucha. Entonces, de momento se piensa que la táctica iraní, o Hamás, Irán, creo, de, digamos, mover el avispero, está siendo controlada. Todo esto cambiará si no funciona, es decir, si empiezan la sociedad, digamos, las masas en los países árabes. Ya han conseguido que todo lo de relaciones diplomáticas con Israel que iba a tener Arabia Saudita, por ejemplo, pues ya no. Eso ya ha quedado en la estantería y no sabemos por cuánto tiempo. Conseguirán que al final, o sea, entrará Hezbollah en guerra, porque no vale que tiren 4 misiles para quedar bien, aunque esto dicho así suena un poco duro porque le pueden caer a alguien encima. Pero quiere decir que Hezbollah es un ejército. Entonces no hemos visto todavía ese ataque directo de Irán, pero bueno, la situación evidentemente es tensa. El otro día te preguntaba qué ventajas tiene tener en este escenario un asesor independiente que te diga, oye, estos son tiempos de crisis. Hoy claramente estamos en tiempos de plena crisis. Otra cosa es que se pueda solucionar, que no tiene pinta, ni visibilidad de que se vaya a solucionar ni en el corto ni en el medio plazo. ¿Puedes ponerme un ejemplo de qué ventajas concretas supone trabajar con vosotros en esta situación para un inversor? Curiosamente hablábamos de eso cuando había un que quiere pasar al inversor. Sí, hablábamos de esto cuando había una situación de cierta crisis, porque estaba la deuda como estaba y está, etcétera, pero realmente no había lo que es ahora una crisis geopolítica, ¿no? A la vez que la otra. Entonces, ¿qué puede hacer un asesor independiente que puede no hacer otro? Bueno, primero, un buen asesor. A ver, hay que pensar que la mayoría de la gente que tiene fondo de inversión se lo ha colocado el banco, del tipo que sea, y ala, ahí está. Y nadie le explica ni le dice nada. Entonces, lo primero que hace un buen asesor, sea independiente o no, tener un asesor implica que alguien te va a explicar lo que pasa. Por ejemplo, te va a decir, esto de momento está limitado a una zona, pero si notamos que esto se amplía, entonces habrá que cambiar la cartera que tienes de fondos de esta y esta otra manera. Importante. Segundo, lo que hablábamos antes, es decir, si esto se lía de verdad, decir de verdad suena un poco irónico, pero se lía más, porque liado está, pero se lía hasta el punto de llegar a afectar ya a los mercados de forma seria. Es decir, guerra en Oriente Medio, guerra no en Oriente Medio, guerra Israel jamás. Sí, digamos, entra Hezbollah, Irán, la participación de Irán ya, aparte de retórica, es algo más, vía Hezbollah, lógicamente, vía proxy. Entonces dice, bueno, empezamos a entrar en esa situación. Tenemos que saber cuáles son los refugios. Entonces, un asesor independiente, si yo no soy independiente, si soy yo la casa A, B o C, te voy a decir, compra y lo interesante es a lo mejor comprar oro, o comprar petróleo, o comprar franco suizo, pongamos que esa sea la protección, o ponerse cortos. Pues si yo no lo tengo en mi entidad porque no soy independiente, porque vendo mis productos y 4 de 4 gestoras con las que he hecho un acuerdo, puedo no tener, y esto es muy normal, ninguno de todos esos activos, con lo cual no te puedo asesorar cómo protegerte. Entonces, ejemplo, primero, distinguir cuándo hay que mover la cartera. Tener un asesor que te lo dice, que te mande información. ¿Hacia dónde? Exactamente. ¿Cuándo? ¿Hacia dónde? Pero cuando sea hacia dónde, que tu asesor tenga la suficiente objetividad e independencia para poder recomendarte cualquier cosa y decirte, mira, ahora la protección está en el oro, está en el franco suizo. Y no te preocupes porque tienes estas entidades en las cuales tienes todos esos productos y encima más baratos porque muchas ofrecen clases limpias. Es decir, que de alguna manera el que trabaja con un asesor no independiente, es decir, el asesor que vive de las comisiones que le pagan por colocar fondos o lo que sea, pues ese inversor, aunque vea lo que está pasando, e incluso aunque su asesor no independiente vea que hay que protegerse, no se va a poder proteger porque está limitado a los productos de la casa y a las 4 o 5 gestoras con las que ha llegado a un acuerdo de comercialización. Mientras que el asesor independiente te va a poder recomendar cualquier cosa. Si todo se complica mucho, oro, franco suizo, petróleo, lo que haya lugar. No hay límite a lo que te puede recomendar un asesor financiero independiente. Hay muchos límites a lo que te puede recomendar un asesor no independiente, porque si él no tiene ese producto, no te lo va a recomendar. Muchísimas gracias, Víctor Norman González, Next Step Finance. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Y buen negocio. Igualmente.